Qué bueno tener sesionando a la Corte nuevamente en nuestro país. Es la tercera vez en 6 años, como usted lo mencionaba, doctor Diego, y además por primera vez en una ciudad distinta a Bogotá, a nuestra capital. Ojalá estas sesiones se vuelvan una costumbre y llegan ustedes, apreciados jueces, a una Colombia que avanza con la mirada puesta en el horizonte, en la construcción de un país más justo, de un país más moderno, de un país más seguro. Y prueba de esta nueva Colombia es precisamente la ciudad que ahora mismo nos alberga, de Medellín, que ha sido reconocida en días pasados, como usted lo mencionaba, como la ciudad más innovadora del planeta. Todo esto me hace reflexionar en el siguiente sentido. Es la tercera vez que ustedes vienen a Colombia a sesionar. Nos honra muchísimo. Medellín se ha convertido en una ciudad maravillosa desde todo punto de vista, innovadora. Estamos aspirando a ser sede de los Juegos Olímpicos Juveniles. Aquí la cultura, todo se está dando con gran entusiasmo. Entonces, ¿por qué no? Y este es un ofrecimiento formal de parte de Medellín, de la Alcaldía y del Gobierno Nacional, si ustedes consideran que podemos convertirnos como una especie de sede alterna de la Corte, nos honraría muchísimo para que ustedes lo consideren, doctor. Sin que esto quiera decir, querido embajador, que por supuesto Costa Rica, transmítaselo a mi querida amiga presidenta de Costa Rica, que no es que estemos trayéndonos la Corte para acá, sino que una sede alterna siempre es algo que puede ser útil. Y en el caso de Medellín no solo hablamos y de Colombia de innovación en términos materiales o de tecnología, sino hablamos de innovación social, innovación para lograr una sociedad más igualitaria, más equitativa, con verdaderas oportunidades para todos. En agosto del año pasado nos visitó el señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e intervine junto a él en un seminario sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, un futuro que se está discutiendo en este momento. En dicha ocasión manifesté, como quisiera reiterarlo aquí, el día de hoy, el compromiso de nuestro país, el compromiso de Colombia y de su gobierno con el sistema y nuestro respeto al trabajo de la Corte en la protección de los derechos humanos de quienes habitamos en todo el continente americano. Nuestro país ha sido parte fundamental de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde hace 40 años y es una de las 21 naciones del hemisferio que reconoce la competencia de la Corte. Y estas decisiones para nosotros no han sido solo formalidades. El compromiso adquirido por Colombia con los derechos humanos y al que estamos haciendo honor en este gobierno no es un mandato impuesto desde afuera, no es porque la Corte nos lo esté imponiendo, sino producto de una profunda convicción de nuestra condición humana y nuestro talante democrático. Y les decía que llegan ustedes a un país en transformación y así seguramente lo están constatando. La Colombia de hoy es una Colombia con dos características muy especiales que muestran un avance, un salto cuántico, diría yo, que no se puede desconocer. En primer lugar, es un país que incluso antes de lograr la anhelada terminación del conflicto, se ha comprometido desde ya a reparar sus víctimas y a lograr la restitución de las tierras a los campesinos que han sido despojados por los actores de la violencia.
Este es un paso fundamental que logramos con el liderazgo del gobierno, pero con el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales del país, y que se plasmó en una ley que hemos denominado la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y que ya se está cumpliendo, ya está en pleno funcionamiento. Y cuando digo que está en pleno funcionamiento no me refiero a simples estadísticas, como que este año vamos a cerrarlo con más de 260,000 víctimas indemnizadas, o que se han formulado más de 50,000 planes integrales de reparación integral, o 8 de reparación colectiva, sino me refiero a lo que existe detrás de estas cifras, más que indemnizaciones, que no pueden ser otra cosa que un gesto simbólico, porque ¿cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta un padre, una madre? ¿Cuánto cuesta una familia? Lo que significa decisiones de este tipo, como la que hemos tomado nosotros y que ya estamos implementando, es una decisión que tenemos también por convicción, para que este país comience a sanar sus heridas, abiertas durante tantos años de violencia, y a poder mirar con más esperanza nuestro futuro. La decisión de hacer justicia, de hacer memoria y de avanzar. El segundo gran avance con el que ustedes se encuentran en este momento, apreciados jueces, doctor Diego, es lo que usted mencionó, el proceso de paz que estamos adelantando con la guerrilla de las FARC a través de las conversaciones que se están llevando a cabo en La Habana, en Cuba. Podríamos haber seguido igual, inmersos en una guerra que lleva ya medio siglo y sin perspectivas de una salida diferente. Esa habría sido la salida fácil. Hacer la guerra no es tan difícil. Me tocó hacerla como ministro de Defensa y es popular muchas veces, curiosamente, paradójicamente. Pero la tarea de un gobernante, creo yo, es vencer la inercia y buscar ante todo el bienestar, la tranquilidad de un pueblo, de su pueblo. Y consciente de eso, porque creo firmemente en un mejor futuro, en nuestro futuro, y porque veo que estamos ante una gran oportunidad, tomé la riesgosa y difícil decisión de iniciar unas conversaciones para terminar el conflicto con las FARC. Y estamos adelantando un proceso que hemos querido caracterizar como un proceso serio, un proceso digno para ambas partes, un proceso realista, viable y un proceso eficaz que produzca resultados. No es un proceso para perpetuar la guerra o para regularla como quisieran algunos o para hacerla más llevadera, no, de ninguna manera. Es un proceso cuyo objeto principal es la terminación definitiva del conflicto. Y dentro de la agenda precisa, corta, que fijamos en estas conversaciones, hay temas esenciales en el campo de los derechos humanos, como el de reconocer y responderles a todas las víctimas del conflicto. Y vamos a necesitar de su ayuda y de su comprensión para respetar, por supuesto, la justicia, pero al mismo tiempo para hacer posible la paz. Yo valoro enormemente, doctor García, señor presidente de la Corte Interamericana, las palabras que usted acaba de mencionar. No saben la importancia que tienen esas palabras en este momento. Y señores jueces,
Ustedes como jueces, como buenos jueces, tienen algo de historiadores. La historia hay que conocerla para no repetir sus errores. Hay que conocerla por aquello de los precedentes. Ustedes como buenos jueces tienen algo de filósofos y de teóricos de la moral. Y recogiendo todas esas virtudes de un buen juez, tienen que estar convencidos, como lo estamos nosotros, que la justicia no puede ser obstáculo para la paz. Y en ese orden de ideas, su comprensión y su ayuda serán definitivos. A estos dos procesos, el de reparación de víctimas y el de la paz, que son sin duda históricos, se unen muchos más esfuerzos que estamos haciendo para proteger cada vez con mayor eficacia los derechos humanos en nuestro país. En el año 2011 creamos y reglamentamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos, que sienta las bases para formular e implementar una política integral de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El año pasado, el año 2012, celebramos la Conferencia Nacional de Derechos Humanos con la participación de la sociedad civil, de los organismos de cooperación internacional, del propio Estado, que avanza en este proceso de consulta y que nos permitió llegar a 25 departamentos del país y a más de 12.000 personas. Está en marcha además lo que hemos denominado un proceso nacional de garantías para la labor muy importante de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales y comunales, tema en el que hay que destacar la creación de la Unidad Nacional de Protección y del Comité de Evaluación de Riesgo y Reconciliación y recomendación de medidas. Son instancias importantes que buscan proteger a quienes protegen a los derechos humanos también. Mantenemos siempre vigentes y con procesos concertados iniciativas de protección a poblaciones vulnerables, como los indígenas, como los afrocolombianos, los niños y adolescentes, la población rom y la población LGBTI. Algo muy importante, porque tenemos un gran compromiso en este tema, es la protección y garantías de los derechos de las mujeres. La semana pasada se aprobó un documento de política pública, aquí lo llamamos documento COMPES, que consagra la política de equidad de género para las mujeres y un plan integral para garantizarles una vida libre de violencia. Vamos a destinar, traducido en dólares, cerca de 2.000 millones de dólares entre este año y el año 2016 para enfrentar de forma integral las problemáticas que afectan a nuestras mujeres, a las mujeres colombianas. Otra población que exige especial atención son las personas con discapacidad, que en Colombia son cerca del 10% de nuestra población. A comienzos de este mes tuve la satisfacción de sancionar una ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estas personas en todos los aspectos de sus vidas, en la salud, en la educación, en la participación, en la accesibilidad, en la inclusión laboral. También creamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores un sistema de seguimiento a las recomendaciones de derechos humanos para ir consolidando y dándole seguimiento a las recomendaciones que hacen los órganos internacionales a nuestro país. Y ratificamos en julio del año pasado la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En suma, Colombia profundiza cada vez más su compromiso con los derechos humanos, no en simples palabras, no en simples expresiones, sino con acciones concretas que están generando realmente un cambio muy positivo. El hecho de que la Comisión haya sacado recientemente a nuestro país del capítulo 4 muestra que estos avances ya están siendo contemplados y verificados por el sistema interamericano, cosa que es muy importante, porque hay garrote y hay zanahoria. Por supuesto, esta medida, más que alegrarnos, nos llena de compromiso, un inmenso compromiso de seguir avanzando sin pausa, sin bajar la guardia, en la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, porque además es una obligación constitucional. Cuando ustedes leen la Constitución colombiana, es una constitución donde la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos es su verdadera esencia. Y es lo que además juré cumplir como presidente de la República. Y no solo hablo del gobierno nacional, todo el Estado colombiano, su rama judicial, su Congreso, el Congreso de la República, sus órganos de control, todos estamos trabajando de manera armónica para este objetivo tan importante en Colombia o en cualquier sociedad. Hay que resaltar en este aspecto la forma en que la Corte ha reconocido en un reciente fallo como un acto de reparación integral las sentencias proferidas, como usted lo mencionaba, por nuestro Consejo de Estado en favor de las víctimas. Y tal vez de eso se trata el progreso en esta materia. Y a eso apuntamos, a tener en nuestro país un sistema de protección de derechos y una administración de justicia que garantice su aplicación sin que tenga que acudirse a instancias internacionales para lograrlo. Ahí está el meollo del problema y la solución a ese problema. Por supuesto, en todo caso, el Estado colombiano no solo ha reconocido y reconoce la competencia de la Corte, sino que está dispuesto, por supuesto, a cumplir sus decisiones. La importancia que el gobierno le da al sistema interamericano, se ve reflejada también en la creación de una nueva entidad con autonomía, encargada de coordinar y asumir la defensa del Estado ante esa instancia internacional, como es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que asumió esta labor el pasado 31 de octubre. El trabajo de esta agencia, que está en cabeza de la doctora Adriana Guillén, permitirá al Estado no solo generar una política de defensa que sea más coherente y que esté articulada, sino también fortalecer la relación con la Corte y la relación con la Comisión y reforzar el trabajo que realizan en conjunto las diferentes entidades del Estado para avanzar en el cumplimiento de las sentencias y en el cumplimiento de las recomendaciones. Valoramos finalmente y de manera muy positiva los espacios de diálogo que se han abierto en torno al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, pues solo a partir del diálogo y a partir de una objetiva reflexión se pueden evidenciar los problemas, se pueden encontrar consensos y se pueden plantear las soluciones. Colombia ha venido participando en todos estos espacios, en los diferentes espacios de análisis, de deliberación, pero ha venido participando con una consigna: mejorar el sistema, mejorar el sistema. Como lo dije en agosto del año pasado, necesitamos un sistema cada vez mejor, cada vez más fuerte, y para ello bienvenidas las reformas que sean, pero que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos en toda la región y que reconozca a su vez
los esfuerzos de nuestros países para cumplir con nuestros compromisos. Pero se trata en todo caso, y quiero dejar eso muy claro, de fortalecer y no de debilitar. Y por eso Colombia no compartimos posiciones extremas, ni tampoco compartimos la tentativa de debilitar, por ejemplo, a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuyo papel ha sido crucial, ha sido fundamental para proteger esta libertad tan importante para el desarrollo democrático de nuestros pueblos. Por supuesto, esto no significa que otras relatorías no puedan o no deban recibir un apoyo mayor por parte de los Estados miembros. Pero lo dije en ese entonces y lo repito hoy, que estamos a puertas de una decisión, una discusión sobre este particular. Y quiero hacerlo ante ustedes, los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que a Colombia se refiere, en lo que a nuestro país se refiere, nuestra posición, nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisura alguna. Y cuenten ustedes y todos los miembros del sistema, que incluye a dignos representantes de nuestro país como el doctor Humberto Sierra y el doctor Rodrigo Escobar en la comisión, con todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo en ese sentido. Y cuenten con la disposición de nuestro gobierno para seguir trabajando de la mano con el sistema, no en contra del sistema, con el sistema, y apoyar su labor en pro de los derechos humanos de todo el hemisferio. Esta Colombia que se transforma, esta Colombia que cree en la justicia, esta Colombia que avanza hacia la paz, ve en ustedes, señores jueces de la Corte, representantes de esos valores y de esas libertades que nosotros queremos vivir y defender con toda nuestra convicción democrática. Somos aliados, ustedes y nosotros, en este esfuerzo, y lo seguiremos siendo, porque es un esfuerzo integral, es un esfuerzo en conjunto, en el que no podemos desmayar. Es un esfuerzo, al final de cuentas, por la vida y por la libertad. Muchas gracias.